Bienvenidos, buenas noches. Les damos la más cordial bienvenida a una emisión más de este programa de matrimonios. Hoy tenemos unos invitados especiales. Ellos son Dulce y Santos. Son un matrimonio que ha sido restaurado por la mano de Dios. La experiencia que ellos nos van a contar, ya tuvimos oportunidad de conocer una versión que fue la de Dulce en el programa de Damas con nuestra pastora Lucero, pero hoy vamos a conocer en su vida matrimonial lo que Dios ha hecho a través de ellos. Una manera tan poderosa de actuar de nuestro Señor, que bueno, ustedes van a ver esta forma de obrar de nuestro Señor. Y bueno, pues vamos a empezar por el principio, Santos y Dulce. Claro que sí. Para llegar justamente a esta parte que pues parece que es la que nos tiene más interesados a todos nosotros, pero platíquenos cómo se conocieron y cómo fue que decidieron casarse, cómo decidieron o cómo se enteraron, cómo sintieron que él era el hombre de tu vida, que ella era la mujer de tu vida. Pues nos conocimos de la edad de 17 años. Ella vive en San Martín de las Pirámides, yo vivía en una comunidad que se llama Santa María Coatlán y mi papá se dedica a turismo, a hacer artesanías. Yo estaba ahí trabajando en el taller siempre y pasaba por ahí por una avenida principal de San Martín de las Pirámides y su mamá tenía una refaccionaria y ella estaba ahí, ¿no? Y pues yo la veía y dije, ¿quién es esa guapilla que está por ahí, no? Amén. Entonces, pues yo creo que desde el primer momento que yo la vi, pues me atrajo bastante. Y alguna vez fui a recoger a mi hermano a un evento que tuvo con sus compañeros, con una prima de ella, que se llama Cecilia, y yo llegué a traer a mi hermano, y vi que salió ella y le dije, oye, ¿es esta chica quién es? Dice, no, pues es prima de mi compañera. Le dije, pues preséntamela, ¿no? Y ahí fue donde nos conocimos, ahí fue donde le pedí su teléfono, me la llamó, la conocí, y ahí fue donde nos conocimos nosotros. Ahí fue nuestro primer encuentro de atracción, fue de atracción la primera vez. Así es, pues prácticamente lo mismo, fue un flechazo, ¿verdad? Como decimos en el mundo. Y yo creo que ahora a este tiempo pues entiendo y que Dios fue planeando. No conocíamos del Señor, éramos prácticamente jóvenes normales y que nunca pensamos, como toda familia, pues éramos católicos. Nosotros pues vivíamos en cierta manera con esa creencia nada más, pero bueno, en cierto modo pasaron el tiempo, nos enamoramos, fueron 2 años y medio, en algún momento pues, como decimos, lamentablemente o afortunadamente, pues quedo embarazada, entonces decidimos casarnos. ¿Y cómo inicia su matrimonio? ¿Eran cristianos? No éramos cristianos, yo era católico 100%, realmente yo creo que como a los 10 años empezamos a conocer de Cristo de matrimonio. De alguna manera pues yo era católico 100%, ella también, y pues no conocíamos del Señor absolutamente nada, o sea, íbamos a la iglesia normal, a la iglesia dominical como normalmente lo hace todas las familias, y pues esa era la forma de que nosotros nos acercábamos a Dios. Así es, pues no éramos, como dice mi esposo, no éramos cristianos, pero a través del tiempo, de la necesidad de cuando ya nos casamos, como yo platicaba, empezamos a conocernos, llegó el evangelio a nuestra familia por medio de mis papás, por medio de una hermana, y empezamos a congregarnos. Realmente empezó ahí el caminar en Cristo. Pero ya casados. Ya casados. Ok, déjame, me regreso un poquito más, Santos, y también una pregunta también para ti, para ambos. ¿Cuál era el modelo de familia del cual ustedes provienen? Es decir, ¿cuál es la relación o cuál era la relación entre tus papás cuando eras niño? ¿Cuál era la relación entre tus papás cuando eras niña? Platíquenos de eso. Pues mira, yo tenía un modelo de familia, de una familia de una comunidad, sobre todo una familia muy machista.
una familia que estaba acostumbrada a dominar a la mujer en todos los aspectos. Una persona que se casaba en mi familia es que la mujer se quedaba en la casa y tú te ibas al baile del pueblo, Tú podías estar y disfrutar, tomar y hacer lo que rienda suelta. Rienda suelta, pero ella tenía que estar ahí con los niños cuidándola o estarte ahí esperando. Aún así te tenía que dar de cenar porque esa tradición y esa costumbre venía desde el tatarabuelo, del abuelo y de todos los tíos, ¿no? Entonces ese era el estilo de vida que nosotros, en el medio en el que yo viví, ese era ese patrón que yo traía de mi familia, ¿no? Entonces el polo total opuesto de ella, que se los va a comentar, ¿no? Así es, pues afortunadamente pues yo crecí en una familia de amor, de cariño. Mi papá trabajaba, aunque trabajaba y se iba 8 días de casa, cuando llegaba era totalmente amor, nos daba calidad de vida, nos abrazaba, nos besaba, nunca nos maltrató, siempre nos respetaba, él trataba de darnos lo mejor, somos 6 hermanas y un varón, pero él siempre luchaba por darnos y consentirnos, ¿no? O sea, era una vida, es una vida, porque mi padre es todo amor. La verdad es un papá que pues nos dio un ejemplo de vida, de una verdadera familia. Aunque bueno, ya con el tiempo empezamos a notar, conociendo ya en el Señor, empezamos a notar que también había carencias o había también algunas luchitas ahí en el área del carácter, ¿no? En el área de mi mamá, que fue un daño que a ella le ocasionó en algún tiempo ser un poco una mamá dura, una mamá que no podía expresar su amor, que era todo lo contrario de mi papá, aunque mi papá careció de amor, porque mi papá quedó huérfano de mamá a los 9 años, pero su papá siempre lo procuró. Mi papá creció aparte, siendo muy joven trabajó, cuidó de mi abuelo, pero yo creo que mi papá en algún tiempo, él no quiso vivir lo mismo, ¿no?, que viviéramos, sino que él siempre se mostró en amor, y es un amor, realmente él es un hombre feliz, ahorita feliz, y ahora más en Cristo, ¿no?, porque él después no conocía del Señor, pero él se dio como padre. Entonces sí, yo cuando me caso con mi esposo, pues empiezo a ver una diferencia de familias. Yo decía, es que esto yo no lo viví, es que en mi casa no pasa esto, y es que, ¿por qué esto, no? Y hay una gran diferencia de familias, de núcleos familiares. De la forma de vivir. De la forma de vivir, de correlacionarse con tus hermanos, con tus tíos. Hay golpes, hay malas palabras, hay borracheras, hay engaño, hay traición, hay muchas cosas, ¿no?, en medio de muchas de estas cosas. Entonces, pues éramos totalmente polos opuestos. Yo creo que esa parte a mí me gustó mucho de Dulce, que era una mujer muy tranquila, muy serena, y sobre todo veía en ella esa parte, ¿no?, que yo estaba buscando algo como una mujer ideal así, ¿no?, como alguien que no tuviera yo una pareja agresiva, porque yo venía de ver parejas agresivas. Dentro de mi núcleo había muchos problemas entre las esposas de los tíos, entre mis papás. Entonces yo siempre estaba viendo pleitos en medio de toda mi infancia y mi niñez, y yo por obviedad quería tener una pareja que no me insultara, que no tuviera ese tipo de pleitos. Entonces cuando yo la conozco a ella, esa es una de las cosas que a mí también me atraen de ella, ¿no?, que era un caramelo, su nombre lo dice, ¿no?, pero realmente esa fue una de las atracciones, y también pues era muy linda, ¿no?, era muy amable, yo por ejemplo sí era amable, pero yo daba una cara con ella como novio, ¿me entiendes? Muchas veces cuando tú conoces a alguien das una cara, pero por atrás tienes toda una vida, tienes toda una forma de vida o un estilo de vida y de costumbres con tu familia. Entonces
Pues yo nunca se las mostraba, yo siempre le daba la imagen bonita, lo bueno, lo bonito de Santos, y sabía que era trabajador, eso siempre lo sabía, que mi familia era una familia sumamente trabajadora, de abolengo, pero sí, siempre ya yo mostrándole otra cara, ¿no? Diciendo, mira, pues yo también soy bueno, ¿no? Aunque en realidad también traía mis cositas. Justamente, perdón, nada más déjame complementar esta pregunta, porque quienes ya escucharon a Dulce anteriormente en el programa de Damas, contabas tú que Santos no te había presentado a su familia. ¿Es por esto, Santos? Sí, fíjate que al conocer yo su familia, yo llegué a entrar a su núcleo familiar, y pues yo veía una familia feliz, sonriente, tranquila, no decían groserías, por ejemplo, no se ofendían, no se criticaban, porque muchas veces entre los hermanos, mira que te ponen apodos, ¿no? Así. Entonces yo tenía ese temor de que ella entrara a mi casa y que descubriera todo lo que había allá adentro, ¿no? Y que decir, no, y aparte de eso, pues, pues mi papá sí había hecho un buen capital comercial, pero no le gustaba vivir, ¿cómo te diré? Invertir en calidad de vida. O sea, tienes dinero, pero no lo disfrutas. ¿Me entiendes? Sí, sí entiendo. Y no tenía una casa bonita, ella tiene una casa bonita, para mí estaba súper bonita su casa, también esa parte me daba como que deseaba ver sí traía yo un carro, pero no tenía una casa bonita, pero lo que más, el complejo más grande era que viera que todos los problemas que había dentro de mi núcleo familiar. Por eso yo no la metía, le decía, vamos a la casa ya casados, ¿no? Y pues le decía, espérame tantito, dije, ahorita va a oír mentadas y va a oír groserías, y va a oír cosas así, y va a oír el otro, y decía, no, mejor que se quede. Y hasta después ya le dije, pues es que la verdad me daba pena que te metieras en ese círculo, y como que te iba yo a decepcionar, ¿no? Entonces como que se me iba a quitar la máscara. Esa era una de las cosas por las que yo pues no la integraba a mi casa, ¿no? Y se quedaba afuera, y yo comía, entraba y me esperaba. Y digo, hoy le digo, perdóname, buscando, ¿no?, dar esa cara bonita, ¿no? Así es. Y en ese mismo contexto de pues una relación pesada, ¿no?, con tu familia, ¿no te preguntaban por ella? ¿Y tú sí entrabas a casa de Dulce? Sí, yo a su casa entraba y normal, su papá súper buena onda, su mamá, sus hermanas me súper querían. Yo me sentía como en las nubes en su casa, de verdad. ¿Por qué? Porque me sentía bonito. Incluso yo viví con ellos un año, con mi suegra vivimos como un año, y yo veía yo decía, pues yo no me quiero salir de este núcleo, ¿no? Porque sentía un ambiente totalmente diferente. No quiere decir que mi familia era la más mala o eran malos, sino que traían esos hábitos, siempre ofendiéndose y con apodos y esas cosas. Entonces, pues con ella me sentía siempre muy a gusto de esa parte, me daba esa seguridad. Okay. Este tema es muy interesante porque ellos son un ejemplo de un matrimonio restaurado por Dios del tema de violencia. Y es importante tratar este tema como tal, ¿no? Ellos ya lo pueden hablar sin miedo, lo hablan con valor, con valentía, restaurados, después de haber atravesado años de violencia. ¿Cómo comienza la violencia en su matrimonio? La violencia empieza porque yo no creía lo que dice la Biblia, realmente. Creo que traemos cadenas ancestrales, traemos cadenas, ataduras, dice la palabra. Y yo siempre la he amado, ¿no? Pero sentí unos celos terribles. Desde que yo la conocí empecé a celarla, empecé a controlarla, como ya traía ese patrón de vida. Entonces nuestros problemas empiezan por los celos. ¿Por qué? Porque no la dejaba, bueno, que ni volteara, Íbamos a una comida de unos amigos y pues no podía voltear, o sea, no podía hacer muchas cosas. Y casi iba yo con ella al baño, pues quería controlarla en todos los aspectos de su vida, tanto familiares, con su familia, los míos, en el medio social, porque yo me sentía realmente, ¿cómo te puedo explicar? Me sentía traumado, me sentía con miedo, con el temor de que me la quitaran. Ese era un temor.
pero el otro también era con el coraje, ¿no? De ver que a lo mejor ella sonreía, era feliz, y yo por dentro estaba dando una cara, pero traía muchas frustraciones dentro de mí. Entonces esas frustraciones que yo traía hacían que yo pues la ofendiera, la llegué a golpear o la golpeara o le reclamara de una persona o la celara por una persona. Entonces realmente cuando yo me empiezo a dar cuenta de toda esta parte, pues yo no lo descubrí hasta con el tiempo que yo voy conociendo a Cristo. Pero realmente yo creo que hoy en día una pareja debe de primero ministrarse, saber quién es tu pareja, porque dicen luego te brincan las pulgas, no sabes con quién te van a casar, con quién te vas a casar, ¿eh? Te pueden dar una cara bonita como en mi caso, que yo sé que a mí siempre me ha amado, era una persona que yo la atraía mucho a ella, pero realmente eso no lo es todo en la vida. Realmente tienes que ser educado para poder llegar a un matrimonio o a una relación, porque si no, esto te va a conllevar a muchos problemas y también puede ser al fracaso. Y sobre todo cuando vienen los hijos, los vas a dañar. Entonces, pues yo la verdad sufrí mucho porque viene una parte de la Biblia que dice que los celos son animales demoníacos, y hay otra palabra que no la recuerdo, pero bien viene en Santiago. Cuando yo empiezo a descubrir esa parte de la Biblia que empiezo a aprenderla, digo, realmente una persona que tiene celos trae todo eso en su espalda, trae todo eso atado a su vida. Entonces, ¿qué hacía? Que yo la lastimara, que yo le hiriera, que mi medio, mi contorno estuviera mal. ¿Por qué? Porque yo venía lleno de celos, lleno de ira, lleno de problemas, lleno de ver sufrir a mi mamá, lleno de ver cómo la golpeaban, lleno de ver tantas cosas en mi contorno familiar que tuve. Entonces, pues hoy en día creo que toda esta parte que he aprendido durante el proceso de mi matrimonio, ya sé cuál es el problema que yo tenía, que eran los celos, la inseguridad, celos, temor, orgullo, odio, amargura, todas esas partes que yo traía sin que ella las supiera, pues ¿en dónde las desahogaba? Pues con ella. Y desafortunadamente, como siempre lo he dicho y se lo digo, pues perdóname, yo no sabía que estaba enfermo. Esto es como una enfermedad crónica, como alguien que es alcohólico, que es drogadicto, como alguien que tiene un cáncer, que tiene una diabetes. Es algo crónico, pero en tu alma. Por eso es importante que liberemos nuestra alma delante del Señor. Y yo puedes ir a los psicólogos, yo fui a los psicólogos, fui a muchas partes a consejería, pero no se salía eso de mi ser, no lo podía yo liberar hasta que pude hacerlo, ¿no? Pero que fue con un proceso muy largo de años porque ya tenemos años viviendo. Ok, aquí, ¿cómo interviene Dios? Porque bueno, ¿tú también acudías a terapias, Dulce? No. Él nada más. Él nada más, yo me refugié en el camino, en el Señor, buscaba ayuda a la pastora, con el pastor, me gustaba involucrarme en las cosas de Dios porque sentía alivio, ahora sí que me sentía en las nubes. Yo creo que eran tiempos en donde yo me sentía en paz, libre, porque pues yo en la congregación pues me sentía libre, ¿no? Llegaba a casa y yo decía, ay, ¿con qué cara va a estar? Ahora qué va a pensar, ya me tardé, no me podía tardar ni 2 minutos porque qué estaba haciendo. Era un control sumamente fuerte, pero es cuando Dios empieza a obrar, ¿no? Yo empiezo a depositar mi fe, mi confianza en Dios y a creerme yo su hija de Dios, porque yo a pesar de todo, un tiempo que me alejé también de mi familia porque a él le molestaba, a un tiempo el que él no me dejaba ni asistir con mi familia, pues también me sentía necesitada, muy necesitada, porque yo no descubría, él no me decía, al principio no me decía que eran celos, yo no sabía que eran celos, nunca busqué ayuda, siempre fui como que muy inocente en esa parte, muy inocente porque yo no sabía que existían los celos. Como yo no vi un ambiente de violencia,
no sabía. Entonces yo cuando él me golpeaba o me pegaba o me decía cosas, yo decía, ¿pero por qué? ¿Qué hice? Pero él no me lo decía. Entonces yo me quedaba así. Era a lo mejor parte de mi ser, de tan inocente que era, muy cerrada, no había en ese entonces internet, no había, yo no tenía amigas, nunca tuve porque en casa de mamá no le gustaba, yo creo que con mis hermanas era más que suficiente porque son 5 Exacto. hermanas, Eran nunca mujeres. fuimos amigueras, nunca fuimos amigueros, nada, eran mis hermanas y yo, pero tampoco les hablaba a ella, tenía pena, ¿no? Me daba pena expresarles lo que yo vivía. O yo a lo mejor pensé en algún tiempo que era así el matrimonio, porque yo dije, pues nunca. Hasta que después poco a poco, ya en la congregación con la esposa del pastor, ella me decía, no, mira, no te debe de golpear, y si te golpea pues hay que buscar ayuda, y ya fue un cambio. Ahí fue cuando el Señor empieza a obrar en nuestras vidas, ¿no? Yo empecé a orar, a creer, a buscar ayuda, pero espiritual. Casi ayuda psicológica ya fue casi al último, porque sí, yo creo que ya en un tiempo a donde según me sentía sanada del alma, pero había un daño psicológico ya en mi persona. ¿Por qué? Porque pierdes identidad. Yo ya no sabías quién era Dulce. O sea, él me quería hacer como que a su manera, ¿no? Es que tienes que respirar cuando yo diga, tienes que moverte cuando yo diga, tienes que hablarle a quien yo diga, tienes que hacer esto porque yo lo digo. Entonces era como que, no un robot, pero parte, ¿no? Me sentía así como un robot. Si eras un robot. Era un robot porque si hacía así, tenía que hacer así. Y los hijos, y esto, y muchas cosas. Entonces yo como que perdí esa identidad de mí misma. Yo ya no podía expresar mis sentimientos, mis emociones, estaba dañada, estaba atrofiado. Ese punto estaba atrofiado. Yo era esposa de santos y nada más. Esposa de santos y nada más. No había Dulce. No había Dulce que sentía, que pensaba, que tenía derechos, que tenía muchas, que era madre. No, o sea, era un esclava, prácticamente esclava. Entonces, cuando empieza a hablar a buscar más de Dios y que Dios empieza a hablar a mi corazón, a liberarme, empieza a sanar mi alma, porque cada culto era soltarme y que el Señor ministrara y iba soltando, pero obvio, había una raíz muy profunda también de amargura, pero yo no la entendí hasta después que Dios empezó a pulir. Somos como una piedra, ¿no? En bruto. Claro. Estaba tan lastimada, tan deforme, que Dios empezó ahí, de una manera, de otra manera, y es cuando Dios empieza, ¿no? Y fue un punto al último que sí dije, él me decía, busca ayuda psicológica porque también te hace falta. Y yo eso decía, no, yo tengo a Dios. Con Dios pero no. Entonces dije, voy a ir, a lo mejor necesito. Y fue, gracias a Dios, fue una mujer que me ayudó, es cristiana, conoce del Señor, pero ella me ayudó tanto a identificarme quién era yo ahora. Una mujer que tiene derechos, una mujer que tiene voz y voto, una madre que también puede expresar, una madre que puede defender y una esposa que también puede defender y expresarse a lo que no está a gusto, ¿no? Okay. El platicar. Había tiempos en los que ya mi esposo y yo no dialogábamos. ¿Por qué? Porque él decía, aquí mando yo y se acabó. Ahora dice, bueno, ahora podemos platicar, dialogar, esto no me gusta, eso me gusta. El modo de expresarse cambió, pero gracias a la palabra de Dios también, porque sin Dios no hubiera habido un cambio. Yo creo que me hubiera quedado en un stand-by de trauma, de víctima, porque también mucho tiempo me adjudiqué el ser víctima. Y a veces eso también nos hace daño como mujeres, el hacerte víctima. Ah, pobrecita de mí, golpes de pecho, soy la que sufre, Pero yo no me daba cuenta que también ya era una mujer agresiva, que también me volví una mujer que dañaba, que era agresiva, que ella decía malas palabras, porque se contamina. Y realmente, como dice la palabra,
Exactamente. La misma palabra dice, júntate con lobos y aprenderás a aullar. Entonces, yo decía, no, yo no quiero. Cuando me di cuenta, yo no quiero esto para mi vida. Yo quiero mi vida como, no como mis papás, pero quiero una vida de paz, de amor, de tranquilidad, de confianza, de seguridad, porque para eso me casé con él. Yo sabía que su papá tenía dinero, pero eso a mí no me importaba, porque mi papá nos dio una buena comunidad. Entonces yo eso no lo buscaba. Yo me enamoré de él por su modo de ser, porque era muy educado, era muy amoroso. Y cuando nos casamos, pero así cambió la moneda y dije, ¿dónde está ese hombre, no? ¿Dónde está ese caballero? Que mucho tiempo se perdió, ¿no? Ahora, gracias a Dios, pues en el Señor ha ido restaurando, ha estado llenando su vida, dándole seguridad como varón, y pues yo creo que ese es cuando Dios entra a nuestra vida. ¿Qué tiempo llevan de matrimonio, de casados? Llevamos 32 años. 32 años. ¿Y qué tiempo duró este periodo de violencia? Mira, el periodo de violencia más duro yo creo que fueron 20 años. 20 años. Yo iba a la iglesia, sí iba, pero realmente yo te puedo decir que yo la veía ella orando y yo llegaba borracho a mi casa. Y decía, ay, tú y tus rollos, ¿no? Tú y tus cosas. ¿Y por qué? Porque eres un enfermo. Y a veces no nos damos cuenta que las personas que somos celosas tenemos una enfermedad en el alma, en el corazón, en la mente. Entonces, pues es un enfermo que no acepta sanar, aunque vayas al psicólogo. No aceptas que, sí, dices que tienes remordimientos, pero no te arrepientes. Sabes que prometo que no te vuelvo a hacer esto, y te lo prometo, y que ya no voy a tomar, y que no voy a salir, y que no voy a hacer esto, pero puras promesas, pero nunca cumples. ¿Por qué? Porque todavía no has sanado nada de tu corazón. Entonces, todos estos años, cuando empezamos a ministrarnos con un amigo que nos ayudó muchísimo, fue cuando yo empecé a entender, ¿no? A entenderme también, y la palabra también me empecé a buscar más al Señor. ¿Por qué? Porque tuve etapas de mi vida difíciles, un accidente en el cual no me morí, un sueño de muerte que tuve, parecía que ese día el Señor me estaba revelando que me iba a morir, o sea, fue un sueño real. Eso me frenó, me frenó totalmente, pero realmente lo que yo empecé a hacer es realmente a ver mi interior, ¿no? A verme al espejo, a decir, a ver, porque llega un momento en que tú mismo te sientes mal, o sea, ya no soportas. Yo llegaba a la cama y yo no me soportaba ni yo mismo. Es algo terrible que tú no te soportes porque estás haciendo daño y no puedas, como dice la palabra en Santiago, ¿no? Que por la lengua das vida o das muerte. Y también dice que es como el infierno, ¿no? Maldices y bendices, inflamada. Y así es. Entonces empiezas a aprender esa palabra. Empecé a meterme un poco más a la iglesia porque yo también ya no me aguantaba. Entonces cuando me empieza a ministrar el hermano Reyes, así se llama, le empieza a preguntar a ella, ¿cómo crees que él se siente, no? Es cuando yo digo, ¿tú crees que él sufra cuando siente celos? Y ella se queda así pensando, pues yo jamás pensé que un celoso sufre, pero te quiero decir que un celoso, el diablo lo zarandea de la forma más terrible que te puedes imaginar, porque te mete inseguridad, te mete ganas de matar, claro, ganas de suicidarte, ganas de hacer cosas que son diabólicas, porque ahí viene en la Biblia. Entonces un celoso es atado totalmente. Entonces cuando él empieza a hacer esas preguntas, ¿tú cómo te sientes por dentro, no? Y es cuando ella le dice, también compréndelo tú a él, ora por él, pide por su alma, pide por él. Cuando ella empieza a entender esa parte de decir, oye, él está enfermo, él está mal, lo veo bien físicamente, pero él está enfermo de adentro. Y entonces cuando él empieza a ministrarnos, creo que ahí empieza un cambio en mi vida.
ahí empiezo a decir, sí necesito de Dios, sí necesito ser feliz, sí necesito dejar de odiar, sí necesito dejar de golpear, sí necesito de dejar de sentirme como una bestia, como alguien irracional. Porque pues ante mis amigos súper santos, ¿no? Un mega... Porque te puedo decir que económicamente a mí siempre me ha ido muy bien. Es una apariencia, no, pues súper bien delante de mis amigos y hasta cuando ella iba, ¿no? Pero la realidad en la casa era otra. La realidad en la iglesia era otra. Porque saliendo de la iglesia, pues ya la estaba celando, ya le estaba amenazando, ya le estaba diciendo cosas. Entonces era una vida llena de apariencias. Entonces realmente cuando yo decidí empezar a cambiar, empecé a cambiar, ¿por qué? Porque tomaba mucho, me empezó a hacer daño el alcohol, todo este tipo de cosas me empezó a conllevar en mi vida muchas cosas, ¿no? Derrochaba el dinero, no lo gastaba en lo que tenía que gastarlo en mi familia. Entonces eran muchas consecuencias, por eso creo que hoy en día deben de ser preparados los matrimonios. Y aún a esta altura, ¿no?, de nuestra edad debemos estar escuchando palabra, porque la Biblia es la que nos va a dar ese camino para que vayamos como Dios quiere, en paz y que vayamos juntos caminando como pareja. Pero también tenía yo mis altibajos, porque yo ya la había contaminado a ella. Claro. Ahora ella ya era agresiva. Ahora ya también hacía cosas, ¿no? Entonces yo igual ya empezaba como que ahora ya estábamos como que entre papeles intercambiados. ¿Y por qué? Pero era normal, yo ya le había causado un daño a ella, claro, ya se había contaminado. Y tuvimos dentro de nuestro matrimonio una etapa donde pues un día la golpeé, me provocó y la golpeé muy fuerte, cayó en el hospital ella. Ahí me pidió el divorcio, nos separamos, 8 meses nos separamos. Realmente yo tuve un confrontamiento con el Señor, porque yo ya estaba cambiando mi vida total, o sea, fue una de esas que dice que el diablo llega, te toca y ese día... Vas de nuevo. Vas para el piso, te tira otra vez el diablo, y me tiró hasta abajo. Y en ese proceso de 8 meses pues fue muy doloroso para mí, porque yo ya había cambiado muchos hábitos de vida, ya era un hombre diferente para ella. Dije, híjole, ¿cómo pude haber fallado en esta? Si yo ya había prometido que no iba a hacer esto, que no iba a hacer el otro, pero te falta estar más cimentado en la palabra. Fíjate, perdón, además de los celos, que era una tortura y que es una tortura en sí misma, el tema de ahora el remordimiento, ¿no? Porque estoy seguro que muchos de los que nos están viendo, matrimonios, mujeres, varones, en este momento se pueden estar identificando con lo que estamos escuchando, y a lo mejor su situación no es una situación de violencia, sino una situación de infidelidad, una situación de una adicción, una situación que está dañando tu matrimonio, y que en ese momento tú puedes decir, pero ¿cómo sucedió el hecho ya definitivo de decir, ya no voy a volver a tocarla, ¿no? Ya no voy a volver a agredirla? Y estoy seguro que tú, Santos, y varios de los que estamos escuchando este testimonio, quizá digamos, es la última vez que lo hago, es la última vez que deshonro a mi esposa, ¿no? Es la última vez que la agredo, que la lastimo. Si ese es tu caso, créeme que hay solución, y de verdad no estamos a favor en ningún momento de que la mujer que está siendo violentada permanezca en esa situación, menos aún si su vida corre riesgo, ¿no? Claro. Pero también queremos decir que hay esperanza en el Señor, que Dios tiene un plan maravilloso para tu matrimonio, para su vida en conjunto como esposo y esposa, y decirles que aún con la situación más radical que se puedan encontrar, Dios puede restaurar y Dios puede sanar. Vamos a dejar esta parte aquí, no nos despedimos, continuamos en una próxima edición de este programa para ver escuchar de su testimonio, cómo Dios
sanó la relación, cómo Santos pudo superar este patrón de violencia y cómo se dio la situación de perdón y restauración. Pues nos vemos la próxima semana. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Nos vemos el próximo viernes. Hasta la próxima semana y gracias por escucharnos. Que Dios los bendiga. Buenas noches. Bendiciones, victorias y toda la gloria a Dios.